Entonces, ustedes esta forma de corriente la han utilizado de seguro en los centros donde están rotando. Es una de las corrientes más empleadas para el tratamiento de los pacientes. No sé si es la más utilizada por los efectos que tiene. No sé si es la más utilizada por los buenos fundamentos que pueda llegar a tener. No sé si es la más utilizada por la accesibilidad de la corriente o por la comodidad del terapeuta. No sé. Y eso que habría que hacer un estudio, ¿no? Decir, qué sé yo, chicos, a ver, ¿cómo haríamos un estudio? ¿Usa usted las corrientes TENS? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Por qué? A, por comodidad. B, por facilidad. C, por seguridad. D, y así podemos determinar por qué lo utilizan. Pero de que es una de las más utilizadas, es una de las más utilizadas. ¿Sí? ¿Es una de las que más se ofrecen en el mercado? Sí, porque ustedes pueden encontrar equipitos de este tipo, que lo he visto en internet. Hay unos amarillitos que son los falsos globos. Está también en Marketplace, 100 pesos creo que cuesta. Igual tiene TENS. La mayor parte de los equipos vienen con corrientes TENS. ¿Sí? Okay. Entonces, la abreviación TENS significa estimulación eléctrica transcutánea del nervio. ¿Sí? Todas las corrientes son eso, al final, ¿no? Todas estimulan al nervio vía transcutánea. Pero se le ha dado ese denominativo para referirse a un tipo de corriente. Cuando hablamos de TENS, nos estamos refiriendo a un tipo de corriente. Bueno, a partir de este punto, chicos, dejamos de lado las corrientes monofásicas y nos vamos a meter a las corrientes bifásicas. ¿No? Entonces, las corrientes TENS son corrientes que se emplean como técnica analgésica. ¿Sí? O sea, los TENS han nacido con ese principio, son meramente analgésicos. ¿Sí? Es una forma de corriente simple, es una forma de corriente no invasiva porque no genera daño, es la más inocua de las corrientes. Vamos a ver por qué. Vamos a ver que esta corriente, por ejemplo, es utilizada en el mercado porque sus contraindicaciones son bastante bajas. ¿Sí? Vamos a ver que los principios que tiene esta corriente han sido desarrollados en base a lo que nos hablaba Mersak igual, que es el gate control de puerta. ¿Sí? A ver, este grafiquito, chicos, este esquema de equipo, me gusta, y lo pone Rodríguez Martínez. Se han dado cuenta que en su librito, pese a que él puede colocar una imagen de este tipo, con un equipo súper moderno, siempre opta por aquellos. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué no pone en sus imágenes de su libro este tipo de equipos y te describe con este? Él siempre te va a poner estos equipos que son antiguitos. Mira, tiene perilita, ¿no? Te muestra eso, te está mostrando. ¿Por qué razón hace eso? Porque este equipo se adecua a las características que todos los equipos tienen. Por eso. Porque si tú sabes vas a manejar puedes manejar otro, digital, analógico, lo que quieras. Te explica por eso. ¿Bueno? Entonces, todos los equipos TENS, señores, vienen con estas características. Pueden venir con 2 canales de salida, 1, 2, o pueden venir con 4, pueden venir con 1, eso o de menos. ¿Sí? Todos los equipos de TENS siempre van a venir con una perilla de control de la intensidad, como siempre. Vienen con una perillita o con un botón de selección que nos permite modificar la duración de pulso, la duración de pausa, nos permite modificar la frecuencia de la corriente, nos permite modificar el tiempo de aplicación, nos permite modificar la forma de trabajo que va a tener. ¿Sí? Miren, no había habido una sola forma, hay 3 formas de trabajo con el TENS. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Ok. A ver, el TENS, chicos, se caracteriza por esto. Estamos hablando de conceptos generales. El TENS trabaja con esta gama de duraciones de pulso, de 50 a 500 microsegundos. Entonces aquí ya les tiene que llamar la atención algo a ustedes, ¿no? Porque hemos visto Pravel, milisegundos. Hemos visto diadinámicas, milisegundos. Y ahora estamos viendo TENS, microsegundos. Hay mucha diferencia. Estamos hablando de la milésima parte de un milisegundo.
O sea, su duración de pulso es bastante corta. Es bastante corta. ¿Okay? ¿Qué más estamos viendo? Vemos que trabaja con pulsos de 1 a 200 pulsaciones por segundo. O si quieren ustedes, 1 a 200 hercios de frecuencia. ¿Sí? Si hablamos de la frecuencia, ¿qué corriente será? ¿De alta, de media o de baja? Es de baja frecuencia, o sea, la gama de la clasificación de las corrientes es baja frecuencia. Entonces decimos que el TENS es de baja frecuencia, es de pulsos bastante pequeños en comparación de las otras, ¿verdad? Es una corriente que se utiliza directamente o está destinada para analgesia, para generar analgesia. Es una corriente que se caracteriza por permitirnos el trabajo en 3 formas de presentación. ¿Ven? Es una corriente que puede recibir diferentes denominativos. Aquí tienen ustedes los nombres que pueden utilizar TENS, ¿no? Terapia de microcorrientes, puede ser electroanalgesia modular transcutánea, puede ser estimulación de potencial de acción, o sea, son denominativos que se le da al TENS. ¿Sí? Son denominativos. ¿Okay? Cuando ustedes adquieran un equipo, chicos, tienen que pedir siempre esto. ¿Qué se llama esto? Esta es la ficha técnica del equipo. Las especificaciones técnicas del aparato que están pidiendo. Y de acá, ustedes, hay cosas que sí son relevantes y otras que no son tan relevantes, ¿no? Por ejemplo, el peso para mí, las dimensiones también, el costo puede variar, ¿no? Lo que sí es importante es esto. Fíjense siempre qué tipo de onda posee el equipo que están adquiriendo. Por ejemplo, aquí me dice una corriente monofásica, ¿no? Tenemos que entender que el TENS se caracteriza por ser una corriente bifásica. ¿Sí? Además, puede ser simétrica o puede ser asimétrica. ¿Sí? ¿Cómo son las corrientes bifásicas, simétricas y asimétricas? Por ejemplo, si yo les dibujo acá, ¿me lo prende la luz? Si yo les muestro una corriente de este tipo, pónganse así. ¿Qué tipo de corriente es esta? ¿Es bifásica? Bifásica, rectangular, simétrica. Bifásica, rectangular, simétrica. ¿Cómo volvemos a simétrica la cosa? Podría ser rectangular y después exponencial. Ya. O lo puedo volver ambas asimétricas, ¿verdad? Mira ahí. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué corriente es? Bifásica, asimétrica. ¿Sí? En este caso, el TENS puede ser bifásica simétrica o bifásica asimétrica. ¿Sí? ¿Esta corriente tiene polaridad? No. Es una corriente apolar, porque la fase positiva se compensa con la fase negativa, son iguales. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la fase positiva, la cantidad de carga, de unidades de carga, ya saben que es unidad de carga, ¿no? Aquí tengo 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es igual. Por tanto, se dice que esta es una corriente bifásica asimétrica compensada. ¿Sí? Es una corriente bifásica asimétrica compensada. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué nombre le damos a esta? Sería lo contrario. No compensada. ¿Por qué sería una corriente bifásica asimétrica no compensada? Porque es, dime en tus palabras, ¿por qué sería? Porque la forma de onda va a cambiar.
la forma de onda nos determina si es simétrica o asimétrica, ¿verdad? Pero ¿por qué es no compensada? Ya, porque las unidades de carga ya van a variar, es decir, acaban de estar 12 y ya disminuye a 9 si no estoy mal. ¿Verdad? Porque la unidad o la cantidad de carga eléctrica en la fase positiva no es la misma que en la fase negativa, ¿verdad? Es no compensada. ¿Habrá polaridad acá? En esta sí va a haber un electrodo que te va a lanzar más carga en comparación que el otro, ¿sí? En términos simples, el paciente va a sentir la corriente diferente. En uno lo va a sentir más intenso y en el otro lo va a sentir más suavito. ¿Por qué la corriente no está compensada? ¿Sí? Es eso. ¿Cómo le llamamos a esta corriente? ¿Cómo le llamamos, David? Dale un nombre. Fuerte, fuerte, quiero escucharte hablar fuerte. Vamos, una corriente ya es una corriente rectangular. ¿Es monofásica o bifásica? Bifásica, ya es una rectangular, bifásica. Que no va compensada. Ya, no compensada. ¿Es simétrica o asimétrica? ¿Simétrica? ¿Los dos son igualitos? No, perdón, es asimétrica, perdón. Ah, ok, tranquilo, ya. Entonces es una corriente de pulso rectangular, bifásica, asimétrica, ¿sí? ¿Qué más? Que no va a ser compensada. Ya, perfecto, entonces no compensada, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando ustedes ya vean este término de bifásico simétrico, bifásico asimétrico, ya su mente tiene que venir a esto. Eso es lo que les está diciendo, ¿sí? Entonces, en los equipos de TENS, ustedes siempre van a encontrar la opción de simétrico o asimétrico. Pare de contar. Eso es lo que les está haciendo, ¿sí? Eso es lo que les va a dar a elegir. Porque depende de eso el efecto que van a conseguir con la corriente. ¿Ya? Muy bien. Las corrientes TENS pueden trabajar con varias presentaciones. Dentro de las presentaciones generales van a tener ustedes estas. Un TENS modulado, un TENS convencional o un TENS en bulbos. ¿Ya? Este grafiquito, por si acaso, les puede generar a ustedes confusión, porque yo les puedo decir, ¿qué corriente es esta? ¿Qué corriente es? Aquí, lo que está bien. ¿Cómo le llamarían? Ya, puede ser una corriente rectangular. ¿Qué más? ¿Escarso? Sí. Rectangular simétrica. Ya, tiene una sola fase, simétrico. ¿Qué más? ¿Es monofásica o bifásica? Es monofásica. Según este gráfico, daría a entender que es monofásica, ¿verdad? Muy bien. Y ese es el error que cometen a veces muchos diseñadores de aparatos, porque te muestra esta imagen y tú dices monofásico, pero a mí me han dicho que el TENS es bifásico, ¿eh? Y eso lo hacen para no dibujar esto, ¿no? El dibujo ideal, el dibujo correcto tendría que ser así la rayita, ¿verdad? ¿O no? Ah, ahí sí es bifásico. Pero bueno, vamos a aprender aquí, ¿sí? De estas tres formas de corriente, la primera con la que se ha empezado a trabajar y se ha empezado a hacer los estudios para la analgesia ha sido
el TENS convencional. ¿Sí? El TENS convencional. El TENS convencional, en teoría, es una corriente bifásica. Ah, ustedes le van a dar el nombre. Le van a dar el nombre. Ahora, ¿cómo le llamamos a esa? ¿Cómo le llamamos a esa corriente? ¿Cómo le llamamos? David, a ver. Sería rectangular, luego el segundo sería la bifásica, luego que va a ser positivo a polar. Ya, ¿qué más? Ahora ordenaremos lo que ha dicho David. Bifásica combinada. ¿Por qué combinada? ¿Qué está combinando? Tenemos un nombre. Es que a mí me confunde mucho esto porque a mí en mi centro me han mostrado que esta era la corriente bifásica simétrica convencional. No, se llama convencional, sí. ¿Por qué? Porque es la primera en la que se ha diseñado, es la primera. Esta es la primerita, entonces es la más antigua. Para no decirle corriente antigua, dicen corriente convencional. La clásica, la convencional. A partir de esto nacen las otras. Pero ¿cuál sería el nombre? Denle el nombre ahorita. Ya, vamos poniendo. ¿Es una corriente bifásica? Perfecto, ¿estamos todos de acuerdo? Listo, es una corriente bifásica. Estoy de acuerdo yo también. Ok, es una corriente bifásica. ¿Será simétrica o asimétrica? Asimétrica. Perfecto, es una corriente bifásica, asimétrica. Listo. ¿Es rectangular, triangular, cuadrangular, circular? ¿Qué es? Rectangular exponencial. Es, Rectangular. por una de sus fases se la llamaría rectangular y por la otra Exponencial. no es exponencial. Asimétrico. Entonces, esta corriente recibe el nombre de bifásica, asimétrica, de pulso compensado o no compensado. No compensado. ¿Seguros? No deberíamos ver las unidades de carga. Claro, deberíamos ver. Claro, ¿eh? pero Por la forma, no, o sea, va a haber la misma carga. Aunque no por la tiene que haber forma la misma compensada. carga. Exacto. Cuando el TENS es apolar al 100%, no tiene positivo, no tiene negativo, ¿sí? Es compensado. Y el TENS ha nacido así, compensado. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de carga que hay aquí va a ser la misma carga. La misma, pese a que la forma no es igual, ¿sí? La cantidad de carga es la misma. Entonces el TENS, perdón. Entonces el TENS recibe el nombre de corriente, el TENS convencional recibe el nombre de corriente bifásica, asimétrica, rectangular, compensada. ¿Sí? Ese es el nombre que va. ¿Por qué los autores o por qué los diseñadores y los científicos han diseñado esta corriente así con esta simetría? Porque al colocar esta simetría, al hacer el descenso exponencial, ¿sí? Le han quitado, digamos, la agresividad a la corriente y la han vuelto mucho más agradable. Pero no le han restado la carga, la cantidad de flujo de carga, se ha mantenido. Entonces se vuelve una corriente agradable. ¿No? Entonces, esta es la primerita y ese es el TENS convencional. Cuando nosotros dibujamos este, por ejemplo, tendríamos que dibujar, para no ser flojitos, tendríamos que dibujar así. Continuo. Ese es el TENS convencional, continuo, constante. ¿No? ¿Qué nombre le daríamos a esta corriente?
¿Qué pasaría si yo agarro y Básicamente es la rectangular. ya. Esta es una corriente bifásica Rectangular compensada. Y esa es la que estamos viendo, la que vamos a ver que se va a utilizar para esta. En la de ráfagas se va a utilizar esta, pero todavía no nos entraremos ahí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les hablen el TENS simétrico, es esto. El TENS asimétrico es el que hemos dibujado hace rato. ¿Sí? Estamos hablando de la forma solamente, todavía la forma, no le estamos dando valores, solamente estamos viendo la forma, ¿no? Entonces, si yo quisiera dibujar, por ejemplo, una bifásica rectangular, acá de aquí, sería, sí, marcadores, chicos, ya está. ¿Sí? Una bifásica simétrica, ¿no? Ahora, si yo a esta corriente la interrumpo, ¿qué se vuelve? Se vuelve ráfaga. Es una bifásica simétrica rectangular interrumpida. Para no hacer tan larga la cosa, TENS en ráfaga o TENS en boots. Entre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿está claro? Tenemos simétrica y asimétrica. Hablaremos un poquito de los principios de las corrientes. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, chicos, que las corrientes pulsadas, aquellas que tienen un pequeño intervalo, ¿sí?, de pequeña amplitud, dice acá, y duración de 50 a 500 microsegundos, activan las fibras de gran diámetro. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que las corrientes TENS, ¿qué mecanismo de control activan? El primero, ¿no ves? Porque aquí nos están diciendo de gran diámetro. Y las de gran diámetro son las aferentes a beta. Y hemos visto que las aferentes a beta son receptores sensoriales que desencadenan la liberación de encefalina en el asta posterior de la médula, ¿verdad? Hemos visto que en la lámina 2 de Rexet hay unas interneuronitas que son encefalinérgicas que cuando se las estimula a las A-beta van a liberar un analgésico endógeno, ¿verdad? Nos están diciendo acá simplemente, chicos, algo importante, que las corrientes de pequeña amplitud desencadenan el primer mecanismo de control del dolor. ¿Sí? Y ojo con esto. Si yo tengo corrientes que trabajan de 50 a 500 microsegundos, ¿cuáles serán de pequeña amplitud? Hagamos esta operación. Listo para que entendamos, ¿no? De 50 a 500 microsegundos. Vamos a dividir, y se va a dividir las corrientes en tres partes. Vamos a dividir esto en tres. ¿Cómo lo dividiríamos? De 50 a 150 microsegundos sería uno. De 150, ¿cuánto? A 300 puede ser, o a 350. Le pongamos a 350 mejor. A 350 microsegundos sería otro. Y de 350 a 500 microsegundos. Serían tres divisiones. ¿Sí? Esta es una división de acuerdo a la cantidad de duración de pulso que tienen el TENS. ¿Ya? ¿Cómo distribuirían ustedes, ¿sí?, si aquí les está diciendo que las corrientes de pequeña amplitud activan el primer mecanismo de control del dolor? ¿Cómo dividiríamos allá? Clínicamente. Clínicamente. De 50 a 150 sería de pequeña amplitud, de 150 a 350 de mediana y las últimas de alta amplitud. Perfecto, se entendió. Entonces, pequeña amplitud
mediana amplitud y alta amplitud. ¿Verdad? ¿Sí? Así lo vamos a dividir. Pequeña, mediana y alta amplitud. Clínicamente, ¿cómo distribuiríamos esto? Si sabemos que las de baja amplitud desencadenan el primer mecanismo de control del dolor, ¿para qué pondríamos esta? ¿Para un proceso agudo? ¿Para un proceso crónico? ¿O para un subagudo? Perfecto. Entonces, esto va a ser para... ¿Este será para? Subagudo. Perfecto. ¿Y este será? Me estoy dando cuenta que la duración de pulso juega un rol en la percepción del paciente. Aquellos que tienen duración de pulso bajo son agradables, aquellos que tienen duración de pulso alto son más agresivas. ¿De acuerdo? Eso estoy dividiendo esto. ¿Qué dice aquí? Al aumentar la duración de pulso a más de 500 microsegundos o a 500 microsegundos, se activan las fibras de pequeño diámetro. ¿Cuáles son las fibras de pequeño diámetro? Serían las segundo las del dolor falso. Exacto, las que están relacionadas con el pseudodolor. ¿Cuáles son las de pequeño diámetro? Perfecto, son las amielínicas. Ya hemos dicho que amielínicos no existen, ¿verdad? Es como decir cable pelado. Y no hay neurona pelada. Las neuronas tienen mielina, todas, en poca cantidad o en alta cantidad. ¿Sí? Las de pequeño diámetro son las fibras C. Nos dice que cuando nosotros vamos aumentando la duración del pulso se va a activar la fibra C. Y eso es lógico, por eso es que estamos viendo aquí, miren, vamos aumentando la duración de pulso y la corriente va desencadenándonos otros mecanismos de control del dolor. Segundo mecanismo de control del dolor. ¿Vale? Entonces, si quieren ustedes hacerse un pequeño esquemita de estudio, pueden colocar acá. Primer mecanismo de control del dolor. Y vamos a colocar estas dos en segundo mecanismo de control del dolor. ¿Bueno? ¿Sí o no? Cuanto más duración de pulso utilicemos, vamos a desencadenar un mecanismo analgésico de mayor duración, más intenso. ¿Sí? Y eso se ve en este gráfico. Miren este gráfico, ¿qué es lo que están haciendo? Miren, están utilizando primero duraciones de pulso bastante cortas y se están activando primero las de gran diámetro, las aferencias de gran diámetro. Y según van aumentando las duraciones de pulso, se van activando las aferencias de pequeño diámetro. Eso es lo que nos dice, por más tiempo, ¿no? Entonces, la duración de pulso juega un rol muy importante en la fisiología, en el mecanismo de acción de la corriente. ¿Están viendo eso? ¿Ya? Ahora, el otro principio y el otro detalle que tenemos que considerar, aparte de la duración de pulso, ¿esto está claro? Sí. Voy a borrar. Entonces, esto está claro. Lo eliminamos. Frecuencia. ¿De cuánto a cuánto trabaja el TENS? En general. No, les he dicho al principio. De 1 a 200. Entonces, de 1 a 200 Hz o pulsaciones por segundo, ¿verdad? Esto de igual manera lo vamos a dividir en dos. ¿Cómo dividiríamos? Perfecto. Muy bien. De 1 a 100 hercios y de 100 a 200 hercios. Muy bien. ¿Cómo le llamaríamos a esta? ¿Y cómo le llamaríamos a esta? Exacto. A esta le llamaríamos de baja frecuencia. Este sería la corriente, el TENS de baja frecuencia. Y este sería el de alta frecuencia. Porque solamente hay dos. No hay mediana, porque no he dividido más.
Entonces me doy cuenta que el TENS, que también se puede hablar del TENS como de baja frecuencia y de alta frecuencia. Pero en el global, ¿el TENS es de alta o de baja? De baja. ¿Y esto por qué les explico? Porque alguno de mis alumnos me decía, pero dicen, ustedes nos han dicho que el TENS es de baja frecuencia, pero aquí en mi librito dice de alta frecuencia. Porque se lo subdivide de acuerdo a la cantidad de frecuencia que tengan. ¿Sí? De 0, si quieren ustedes, de 1 a 100 hercios, de baja frecuencia, y de 100 a 200 de alta frecuencia. ¿Sí? Aquel TENS que trabaja con bajas frecuencias, ¿sí? Bajas frecuencias, es un TENS un tanto más agresivo. ¿Sí? Es un TENS mucho, porque se lo percibe con mayor fuerza. Si yo le pellizco a su compañera, lo va a sentir igual que, ¿cuál le lastimará más? Es más lento. Que es más lento. Y eso se va a dar en corriente, lo van a ver en ondas de choque, por ejemplo. Cuando ustedes le pongan los disparos más rápidos, es más agradable para el paciente. Cuando lo ponen más lento, es más desagradable para el paciente porque lo percibe como, ¿no? Es como cuando te pegan. ¿Qué te duele más? ¿Que te peguen uno o que te peguen? ¿Qué te duele más? Es más lento, ¿verdad? Igualito. Entonces, TENS de baja frecuencia para casos TENS de alta frecuencia. Perfecto. ¿Sí? Ahí tengo un TENS para casos agudos o subagudos. ¿Sí? Retomemos esto de la frecuencia. Voy a dibujar un gráfico. En teoría, el TENS convencional, ya saben de cuál estoy hablando, el TENS asimétrico, ¿sí? Trabaja con una frecuencia de 80 hercios. Puede llegar a trabajar con 100 hercios. ¿Sí? De duración de pulso. ¿Qué significa eso? Que voy a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24, 80 palitos. ¿Verdad? Es un pulso. Trabaja con una duración de fase de 150 microsegundos. Esas son las características físicas del TENS convencional, del TENS asimétrico. De acuerdo a esto que están viendo y de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿para qué casos se utiliza el TENS convencional? Para casos agudos y subagudos. ¿Sí? Porque este es un TENS amigable, es un TENS agradable, por la forma misma. Hemos dicho que el TENS convencional tenía esta forma, ¿verdad? Hemos dicho que esta fasecita lo vuelve rico, agradable. Entonces es un TENS meramente para desencadenar el primer mecanismo de control del dolor. Es un TENS que se puede utilizar en etapas agudas. ¿Sí? Ahí está el TENS convencional. ¿Qué pasa si yo le cambio la forma? Hemos dicho esto, así. Cambio esto, ya no va a ser 150, va a ser de 250 microsegundos. Le cambio esto y va a ser, bueno, esto se va a mantener, perdón, 80 hercios. ¿Sí? ¿Qué dirían? ¿Para qué casos es esta? Para casos crónicos. ¿Por qué? Por la forma y por la duración de pulso. Se ha vuelto agresivo. Este es para casos crónicos. ¿Qué mecanismo de control me desencadena? Segundo mecanismo de control del dolor. Entonces, el TENS simétrico me genera el segundo mecanismo de control del dolor. Yo lo puedo utilizar para problemas
degenerativos articulares, lo puedo utilizar para problemas musculares mal tratados, para analgesia, pero de larga data, ¿verdad? Ahí está. ¿Okay? Entonces me doy cuenta que hasta este punto se han creado dos tipos de corriente que fundamentan sus efectos en la forma, en la duración de pulso y en la frecuencia, ¿sí? Pero me falta buscar desencadenar un mecanismo de control del dolor más. ¿Cuál es? Ya, el tercer mecanismo. ¿No? Nicolás, ¿cuál era el requisito sine qua non para desencadenar el tercer mecanismo de control del dolor? ¿Cuál era el requisito? Indispensable, vital para desencadenar también. De la última fila. Peredo. ¿Cuál es el requisito para desencadenar el tercer mecanismo de control del dolor? No, ese es una sustancia química, es un neuromodulador que va a facilitar, pero no es el requisito. ¿Cuál es el requisito? Juan, dilo fuerte. Nada, dígalo fuerte. No, ese era para el segundo. ¿Cuál era? Para el tercer mecanismo de control del dolor. No, la sustancia es el neuromodulador, el generador de dolor. ¿Era? Es aumentar el flujo sanguíneo. Ese es el requisito, ¿verdad? Ya. ¿Cómo podemos hacer que esta aumente el flujo sanguíneo? ¿Qué tendríamos que producir? ¿Producirá esta contracción? No va a producir contracción. ¿Qué tenemos que hacer? Eso sí, producir una sobreexcitación del músculo. No. ¿Cómo puedes hacer que produzca contracción esta corriente? Ahorita este es de flujo continuo, ¿verdad? Sí. Tenemos 80 palitos. Ya, tenemos que ponerle pausa. ¿Sí? Yo tengo aquí 80 palitos. ¿Ven? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ponerle pausa. Estoy quitando 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y aquí 1, 2. Listo. Siguen siendo 80. 40 aquí, 40 aquí. Le he puesto una pausa. Entonces, tengo una frecuencia de pulsos de 80. Y tengo una frecuencia de tren de... ¿Cuánto es mi frecuencia de tren? ¿Cuántos trenes tengo? 2 trenes, ¿verdad? 1, 2. Por tanto, ¿cuánto es mi frecuencia de tren? 2 hercios, ¿verdad? Entonces, yo le voy a poner una frecuencia, 2 hercios. Esta frecuencia hace referencia a la cantidad de trenes. Si yo le pongo 3, tendré que dividir 1, 2, 3. Y tengo que tener los mismos 80 palitos, 80 pulsos. ¿Sí? Si le pongo 4, ya serán 4. 20, 20, 20. ¿No? Y así. Bueno, el momento que ustedes le ponen un intervalo acá, esto ya no se llama solamente TENS bifásico simétrico, se va a llamar TENS en bursts o ráfagas. Y automáticamente les aparece otra frecuencia más. Entonces, como la gente se confundía mucho y decía, pucha, aquí hay 80 hercios, ¿qué será esto? ¿Y qué será estos otros 3 hercios? Entonces, hay algunos equipos que les viene así. Ahora se entiende mucho mejor, ¿no? Porque nos dice 80 pulsos por segundo. Y estos 3 ya se sobreentiende que son los bursts.
Ah, ¿verdad? ya. Para que no se confunda. ¿Sí? Viene así. Ahora, si el equipo les muestra a ustedes y no les dice pulsos por segundo y solamente les muestra hercios, se supone que el de mayor cantidad son los pulsos y el de menor cantidad son los trenes. ¿Se entiende? Entonces, este TENS, que ya recibe el nombre de TENS en bursts, TENS en ráfagas, busca desencadenar el tercer mecanismo de control del dolor a través de la contracción muscular para el aumento del flujo sanguíneo. ¿Para qué casos se utilizará? ¿Agudos o crónicos? Crónicos, porque en las etapas crónicas es donde se busca. A ver, imagínense un paciente con una etapa aguda y le hacen contraer. ¿Qué tal? Peor si tiene un Claro, si tiene dolor, está ahí agudo su problema, está inflamado, todo, y se le pone una corriente que bum, 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 bum. A ver, yo les voy a poner si les va a gustar. Es para etapas crónicas. Este es el Tensen Burst. Bueno, entonces, el Tensen Burst trabaja con una duración de fase de 250 a 300 microsegundos, trabaja con una frecuencia de pulso de 80 hercios y trabaja con una frecuencia de tren de 1 a 5 hercios, siendo lo ideal 2. Bueno, ¿han entendido? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Puedes explicar del 250 por 250 microsegundos. Ajá, o sea, tiempo. O... La duración de pulso. sí. Claro, hemos dicho que le estamos dando ahorita un valor fijo, que son 250 microsegundos. Pero pueden ustedes trabajar hasta 300 microsegundos, va a seguir siendo el Tensen Burst. Va a seguir siendo para casos crónicos. Te da un margen de trabajo, o sea, no te dice exactamente 250. Si pones 249, ya no es TENS. No, está diciendo que puedes trabajar con 250, 255, 260, 270, hasta 300 microsegundos. Va a seguir siendo un TENS para casos crónicos. Va a seguir siendo. ¿Sí? También te está diciendo que puedes trabajar con una frecuencia de 1 a 5 hercios en tren. ¿Ven? Puedes colocarle 1 hercio, puedes colocarle 5 hercios, va a seguir siendo burst. ¿Sí? Pero lo ideal, según los estudios que se han hecho, ¿dónde responde mejor el músculo? Con 2 hercios. Por eso es que se dice lo ideal, 2 hercios. ¿Bueno? ¿Cómo es el tema de la pausa? ¿Igual tiene que tener un valor mayor o...? No, aquí no. Aquí no se considera la relación de la pausa. ¿Por qué razón? Porque esa relación del doble de descanso, o sea, la relación 1-2, yo estimulo 1 segundo, tengo que hacer descansar 2, se utiliza para electrogimnasia. Pero esto no es para eso. Nuevamente les repito, pese a que produce contracción, no es para fortalecimiento muscular, no es para hipertrofiar, no es para mejorar ni regular el tono muscular. Yo no les he hablado en ningún momento de eso, ¿verdad? Esto es meramente analgésico. O sea, no me importa si el músculo descansa o no descansa. No es mi objetivo, ¿sí? Pero sí tengo, y buena la pregunta, sí tengo que entender que cuando la corriente fluye así, en un solo tamañito, 250 microsegundos, toditos igualitos, el músculo, ¿qué va a pasar con el músculo? Se va a adaptar. Entonces, ¿qué hacemos para que no se adapte? Se va aumentando la... ¿Qué tendríamos que hacer? Se va aumentando gradualmente la intensidad. Tendríamos que, Aumentar la intensidad. podemos variar la intensidad. Uno, tendríamos que estar así, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, ¿verdad? ¿Qué sería mejor? ¿Las pausas? No. No hay equipos, se puede hacer eso, pero no hay equipos que hagan eso. ¿Qué más podríamos hacer? Tal vez la frecuencia. ¿Variar la frecuencia? Sí se puede hacer, eso lo vamos a ver en interferenciales. Eso hace la interferencial. Esta no. ¿Qué más podríamos hacer aparte de eso? Ya nos ha dicho ya variar la pausa,
Variar la frecuencia sí se puede hacer, pero no es de estas corrientes. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué podríamos aumentar y bajar? Aquí en este dibujito. Las pulsaciones, tal vez. Las pulsaciones podemos hacer que sean grandes, medianas, chiquitas. Grandes, medianas, chiquitas. Haremos eso, miren. Ya se lo comí. Aquí, voy a borrar eso y voy a dibujar, ¿ok? Una forma gradual. Lo vamos a cambiar. Tengo pulsos chiquitos, chiquito, mediano, 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 más grande, más grande, más grande. Otra vez medianito, chiquito, chiquito. Mediano, grande, más grande, mediano, mediano, chiquito. ¿Verdad? ¿Puedo hacer eso o no? Sí. Ok. ¿Qué nombre le daríamos ahora a esta Es el corriente? modulado. Este es el modulado. Este es el modulado. Este es el TENS simétrico modulado. Con esta corriente, el músculo no se va a adaptar, no se va a acostumbrar. Va a estar todo el tiempo respondiendo porque están subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Sí? TENS modulado. ¿Cuántas modulaciones tiene? ¿Dos qué? ¿Dos qué? Cuando hablamos de cantidad de algo, ¿qué unidad utilizamos? Hercios. Entonces vamos a decir acá que la frecuencia de modulación va a ser de 1, 2 hercios también. Eso es para yo el modulado. ¿Y se dan cuenta que en esta corriente está apareciendo una frecuencia, dos frecuencias, tres frecuencias? Una que hace referencia a la cantidad de pulsos, la otra que hace referencia a los trenes y la tercera que haría referencia a la cantidad de modulaciones que tiene. Pues es frecuencia de modulación. ¿No ven? Ustedes en algunos, perdónenme, en algunos equipos van a encontrar esta abreviación. ¿Han visto o no? ¿Qué significa? Es frecuencia de amplitud. Modulación de frecuencia de modulación de amplitud. Y eso siempre va a estar en hercios. ¿Se dan cuenta? Es eso. Entonces, cuando ustedes quieran, chicos, desencadenar el tercer mecanismo de control del dolor, la opción es Burns. Si quieren evitar que se acomode el músculo, ¿elige modulado o no? Claro, para que no se acomode, elige modulado, ¿no? Si su equipo les permite. Ahora, si su equipo no les da la opción de trabajar de modular, Burns nomás. Pero tienen que entender que con el tiempo se va a acomodar. Entonces tendrán que decirle, mire señora, le voy a poner 15 minutitos, en 3 vuelvo y le subo un poquito la intensidad porque va a bajar la contracción. Le aumentan un poquito, ¿no? Pasa otros 3, 4 minutitos, vuelven al lugar y, ya no está contracción. Otra vez hasta aquí, No, porque no tienen esta opción. Pero si el equipo les ofrece la opción de modular, modúlenlo y ya lo dejan al paciente y va a estar ahí, ¿no? Va a estar desencadenando el efecto que tenga. ¿Entienden? En este caso, lo de las modulaciones, ¿se lo cuenta por trenes? O sea, porque acá dice que son 2 trenes, ¿no? Sí. Y dependiendo de cuántos trenes sean, se lo pone de 1 a 5 hercios. Sí. Y las modulaciones solamente se lo cuenta en un solo tren, porque no sería, digamos, hay 2 modulaciones aquí, 2 acá, no sería 4. En uno solo. Si digamos, ahorita yo no he dibujado por flojera, pero les voy a dibujar. Si por ejemplo ahorita yo modulo esta otra corriente, la voy a modular a pequeñito, mediano, grande, mediano, pequeñito, y grandote, ¿sí? Chiquito. Estoy modulando ahí, ¿no? Ahí. ¿Cuántas modulaciones ahora tiene? Claro, en teoría serían 2. ¿Qué? O sea, yo lo tomaría como 4, pero en teoría son 2. En teoría sí son 2, ¿no? Pero a ver, vamos a probar. ¿Ahora cuántas son? 4. ¿Cuántas modulaciones? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 10.
5 modulaciones. En todo el tren, ¿verdad? En todita la corriente. 5. Sigue manteniéndose mi frecuencia de tren de 2. Sigue manteniéndose mis 80 Hz de pulso. Y le he dado 5 modulaciones. ¿Y qué pasaría si yo hago desaparecer esta? ¿Cómo tendría que ser mi dibujo? Ya no habría la pausa. Sí. Ya no habría. Esto se recorrería, ¿no es? Se juntaría con este otro. Y cómo se habría, o ¿Verdad? podría parecer una modulación. Ahí va a tener. Se va a recorrer. El equipo automáticamente lo va a recorrer. Y va a aparecer todo unido. Va a ser uno solo. Ya no va a haber interrupción. Por tanto, ya no es Burns. Sigue siendo simétrico. Sigue siendo simétrico. Sigue siendo bifásico. Ya no es en Burns. ¿Sí? Pero es modulado. ¿Producirá contracción o no? No. ¿Tendrá sentido que lo module? No. No, no va a tener sentido que lo module. Adquiere sentido, o sea, adquiere utilidad la modulación cuando hay contracción. Si no hay contracción no tiene sentido, pues ¿para qué? ¿Sí? Y es por eso que muchos equipos, cuando ustedes le ponen boot, se les habilita la modulación. Le quitan el boot, se borra la modulación, porque no tiene sentido. ¿Bueno? Ok. ¿Está claro esto? ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Perfecto. ¿Allá atrás se ha entendido, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces ya sabemos, ya entendemos ahora por qué nuestro TENS no puede ser ni este, no puede ser ni este sí puede ser el bifásico simétrico, este es el TENS convencional. Vemos por qué se le llama ya de alta frecuencia, ¿qué era? La alta frecuencia se llama. ¿Cuánto era? De 100 a 200 es la alta frecuencia. ¿Cuánto era del convencional? Del convencional es de 80 a 100. 80 a 100, desencadena primer mecanismo de control del dolor, trabaja con baja intensidad porque lo que queremos simplemente es que el paciente sienta como agradable la corriente, se utiliza en casos agudos. El Tensenburg, ya sabemos por qué es, porque tiene una interrupción, se considera de baja frecuencia porque trabaja con ¿cuánto? ¿Por qué se lo llama de baja frecuencia? ¿Con cuánto trabaja? De frecuencia de Burr. De 1 a 5 Hz. ¿No? Pues estamos hablando del Burr. Burr. Sabemos que su frecuencia de pulsación va a seguir siendo 80, pero su frecuencia de tren es de 1 a 5. ¿Ah? Sí. Sabemos que este nos va a servir para casos crónicos, ¿no? Y entendemos que la intensidad tenemos que subirla hasta producir contracción muscular. Por eso es que es de alta intensidad. ¿Okay? Bueno. Eso. Entonces aquí tienen, por ejemplo, la modulación. Esta es otra forma de modular el ancho. En este caso ya no están modulando el alto, están modulando el ancho. Delgadito, medio, ancho, mucho más ancho. ¿Sí? Medio, delgado. Están modulando igual, modulan, pero es el ancho. Eso ya va a depender del fabricante. También se puede hacer esto. Listo, ahí quedamos.